Continuamos, continuamos. El siguiente concepto es muy importante en relación a Brunner. Es el concepto de aprendizaje por descubrimiento. Este es un concepto muy fuerte en él. Implica que los estudiantes construyen su propio conocimiento, lo que también es conocido como enfoque constructivista. Entonces, Brunner establece que el estudiante pueden ir construyendo su propio conocimiento. Para que esto sea posible, debe proporcionar a los estudiantes, el docente, la información que necesita, pero sin organizarla por ellos. O sea, dice, dale los elementos que investiguen. Y creo que nosotros sí en nuestro sistema no estamos muy dados a que lleguen los estudiantes y entonces organicen y comiencen a estructurar su propio conocimiento, sino que nos interesamos en que casi como que somos muy paternalistas en ese sentido, ¿no? Tenemos que trabajar más en ese aspecto y ustedes como psicólogos pues tienen que, al lugar donde lleguen, tienen que provocar esto, que construyan las personas entornos ricos para que puedan abonarle a los proyectos, a las ideas, a lo que se esté trabajando en ese lugar. Vamos a pasar ahora con este autor, Vygotsky, ¿no? La teoría de Vygotsky nos servirá para comprender los procesos sociales que influyen en la adquisición de sus habilidades intelectuales. Entonces, Lev Vygotsky nos da el enfoque social del aprendizaje. Vamos a ver qué nos dice. Fue un destacado representante de la psicología rusa. Propuso una teoría del desarrollo del niño que refleja el enorme influjo de los acontecimientos históricos de su época. Estamos hablando 1896 a 1934. Les comento lo siguiente. Vygotsky durante muchísimos años, fue ignorado. Lo tuvieron oculto. Porque todas las personas que hablan acerca de procesos sociales, de enriquecimiento de procesos sociales para que la persona tome conciencia del sí mismo y desarrolle su potencial, pues en Rusia, ¿qué sistema político tenía Rusia, Celina? En donde creció Vygotsky o qué? Sí, en Rusia. Estamos hablando, fíjate, de esta época del 96, del 1896 a 1934. ¿Qué régimen vivió? No me acuerdo. El comunista. El comunista. ¿Tenía comunista? Sí, el comunista. Y mira que era un peligro, igual como Paulo Freire, este brasileño, ¿no? Que comenzó a interesarse por brindarle a los indígenas alfabetización allá en Brasil, en la región de la Amazonia. Entonces, imagínate lo que estaba significando el que los indígenas tuvieran conciencia de sus derechos. Pues para la gente con el que querían explotar toda la riqueza de la Amazonia, pues entonces era un peligro Freire y tuvo que salir huyendo hacia los Estados Unidos. Pues, entonces, en los sistemas totalitaristas, esta es la realidad. El peligro es que la persona sea consciente y desarrolle su potencial, porque esto implicaba del sí mismo,
porque esto implicaba entonces un peligro. Su teoría pone de relieve las relaciones del individuo con la sociedad. Afirmó que no es posible entender el desarrollo del niño si no se conoce la cultura donde se cría. La sociedad de los adultos tiene la responsabilidad de compartir su conocimiento colectivo con los integrantes más jóvenes y menos avanzados para estimular el desarrollo intelectual. Entonces, ¿cómo el entorno social construido por el mundo adulto en general tiene que brindar esos facilitadores a las nuevas generaciones para que puedan desarrollar sus capacidades? Por medio de las actividades sociales, el niño aprende a incorporar a su pensamiento, que es nuestra materia, herramientas culturales como lenguaje, sistemas de conteo, escritura, arte y otras invenciones sociales. El desarrollo cognoscitivo se lleva a cabo a medida que internaliza los resultados de sus interacciones sociales. O sea, este es medular, internaliza, o sea, lo aprende, lo lleva consigo, ya lo integra dentro de sus esquemas para que pueda entonces vivirlo, ¿no? De acuerdo con la teoría de Vygotsky, tanto la historia de la cultura del niño como la de su experiencia personal son importantes para comprender el desarrollo cognitivo. Este principio de Vygotsky refleja una concepción cultural histórica del desarrollo. Ahora, piensen ustedes como psicólogos, como psicólogas, ¿qué importancia tiene conocer la historia del desarrollo de la persona? Que la persona conozca su historia del desarrollo. Ustedes como psicólogas, como psicólogos, cuando tienen a una persona en asesoría, ¿ustedes qué buscan? ¿Qué tratan que la persona conozca y que sea consciente? ¿De su historia? De su historia. Quien no conoce su historia está perdido. Quien no conoce su historia está perdido. ¿Por qué todavía en la psicología del mexicano pensamos con estos esquemas que ustedes conocen, que ustedes ven? ¿Por qué? Porque el mexicano piensa como piensa. Fátima. Por lo mismo de la historia, o sea, muy pocas personas como que conocen un trasfondo real de la historia. O sea, como que no se dan ese empujoncito para saber un poquito más y siguen cometiendo los mismos errores, ¿Seguiremos comportándonos como un pueblo conquistado? ¿Con esa mentalidad, con esa estructura? Sí, sí. Fíjate cómo hasta se traducía, yo no sé, hay algunas cosas que vienen cambiando, pero en lo sustancial, en lo sustantivo, no tanto. Pero hasta las mujeres utilizaban esa palabra. Decían, deja que me conquiste, ¿no? El chico. Quiero que me conquiste, que haga méritos, que me conquiste. ¿Que te conquiste? Entonces, ¿cómo se le trata a un pueblo conquistado, a una persona conquistada? Pues mal. Pues mal, mal. Engloba muchos aspectos porque la conquista dejó mucha muerte, mucho sufrimiento, muchos traumas, muchos recuerdos. ¿Ya se fue el profe? Aquí estoy, aquí estoy. Ah, Aquí estoy. No, no, ¿cómo que me fui? Aquí estoy. ¿ya se congeló el profe? No, no, no. Oye, entonces nos deja un aprendizaje tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, y si lo vivimos de esa forma, si lo vivimos de esa manera, y si no cambiamos nuestras estructuras cognitivas, nos vamos a seguir comportando como un pueblo conquistado. Vean cómo estamos cerca de los Estados Unidos y los Estados Unidos han tenido una influencia tremenda y nos siguen tratando con la punta del pie. ¿Mm? ¿Y qué es lo que nos venden? ¿Qué es lo que nos venden, por ejemplo, en el arte cinematográfico?
¿no? ¿Qué nos venden a los mexicanos? ¿Qué nos venden los estadounidenses? No nada más a México, sino a todo el mundo. ¿Qué nos venden? El sueño americano. ¿Y cuál es el sueño americano? Pues ir ahí a vivir y ser ¿En serio? rico. ¿A poco dicen bienvenidos? No, o sea, como Ah, del capitalismo. No sé, ya, no se me ocurre otra cosa. ya no somos bienvenidos. El sueño americano ha cambiado, ¿sí? Ahora tienes que pasar por ser pisoteado, sometido y sigues siendo sometido allá. Pero ver, ¿qué nos venden en las películas? En las películas comerciales. Y se los venden a niños, jóvenes y adultos. Pues la violencia, Pero sacan muchísimas. quién surge ahí en la violencia, así como personajes importantes para Un combatir superhéroe. el Los mal? narcos, los superhéroes. Los superhéroes, los superhéroes. Esta es una filosofía que se ha venido manejando desde siempre, ¿sí? Los superhéroes. Chécate bien todos los personajes que te están vendiendo y son los que siempre van a ayudar al mundo, ¿no? Salvan al mundo. La filosofía del superhombre. Y el superhombre está reflejado en la cultura norteamericana. Son los que van y solucionan todos los problemas al mundo, ¿cierto o no? Sí. ¿Qué han hecho? Han hecho guerras, ¿no? Y van e invaden para salvar, pero por sus intereses. ¿Eh? Van y entonces salvan, entrecomillado, ¿no? A un país de la invasión de otros, pero por los recursos que tienen. Los recursos que tienen de petróleo, y vean en Afganistán todos los recursos que tienen en cuanto al uranio, ¿no? O sea, no están actuando nada más porque sí, o sea, sus intereses son de dominio y de control de recursos. ¿Por qué no invaden, por ejemplo, países que se están muriendo de hambre en África? Pues porque no tienen nada que obtener. Nada que obtener, hay que se maten, ¿no? En las guerras intestinas, internas que tienen los grupos tribales y no les importa. Entonces, eh, esto es importantísimo, conocer el contexto cultural histórico del desarrollo de la persona, de nosotros, nos hace que nosotros vayamos entonces tomando conciencia y desarrollando las capacidades que tenemos. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales? Vygotsky considera 5 conceptos que son fundamentales. 1, las funciones mentales. Las funciones mentales, ¿qué implican? ¿Qué incluyen, Osvaldo? ¿Qué maneja la mente? Ideas, pensamientos. Capacidades, habilidades Ajá. del pensamiento, ¿eh? Las habilidades psicológicas, las zonas los vamos a entender, ¿eh? Zonas del desarrollo próximo y las herramientas del pensamiento y la mediación. Estas son los aspectos. Vamos a ver a qué se refieren. Funciones mentales. Para Vygotsky existen 2 tipos de funciones mentales, las inferiores y las superiores. Las inferiores son las que con las que nacemos. Son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. ¿Cómo se manifiestan, no? Están condicionadas por los reflejos. ¿Estamos? Es el equipo biológico y estás condicionado por los reflejos. Y las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Entonces, estas funciones mentales se van desarrollando en la medida en que la persona tiene un estímulo importante en su interacción social. Luego, las habilidades psicológicas. Para Vygotsky, las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en 2 momentos. En un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito social y en el segundo momento en el ámbito individual.
están presentes, ¿no? Muchos fenómenos, muchas situaciones, el conocimiento, la información, está presente en el entorno social. Pero cuando realmente se van a resultar importantes en el desarrollo psicológico de la persona, hasta en el momento que las adquieran, hasta en el momento en que se apropien y las hagan suyas. Y voy a hacer un ejercicio con esto. ¿México tiene riquezas naturales o no las tiene? Sí tiene. Y muchas. Sí. ¿Y son tuyas? Sí. ¿En serio? No. ¿Cuánto ¿No son de los oro? mexicanos? Ah, no. ¿Cuánto oro? ¿Cuánta plata? ¿Cuántos minerales? ¿Cuántas tierras de cultivo? ¿Cuántas? No, pues no, nada. De los litorales mexicanos. Fíjate que hasta gente que compró, empresas que compraron cerca de una playa, hasta ponen barreras para que no pases, porque se considera que ese litoral ya es de su propiedad. Y la gente se lo cree, y dice, es que es una playa privada. Ah, Chihuahua. ¿Ustedes saben que no existen esas playas privadas? O cuando van al mar, ustedes nada más se limitan a la playita que dicen que tienen su hotel. Pues, ay, güey. Pues sí, porque no te dejan pasar y ponen vallas y cosas Pues así. fíjate que yo Pero pues no. no, Yo me meto, se me supone que es brinco, un delito federal. me meto y me meto y me meto. Porque no existe la propiedad de playa. Tú no te podrás acostar en el camastro de ellos, ¿de acuerdo? Pero haces uso de la playa, ni te vas a meter a sus instalaciones para degustar de... No, no, te metes a la playa, utilizas la playa, te acuestas, te metes al mar, y puedes caminar por toda la costa, o sea, no es de ellos. El lenguaje y desarrollo. Para Vygotsky, el lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognitivo. Al respecto, ¿qué dice? El desarrollo intelectual del niño se basa en el dominio del medio social del pensamiento. Es decir, el lenguaje, esto en su obra en la página 24 se encuentra, y distingue 3 etapas en el uso del lenguaje. La etapa social, egocéntrica y la del habla interna. Vamos a ver la primera, el habla social. El niño se sirve del lenguaje fundamentalmente para comunicarse, ¿no? Este es el uso que se hace para poder comunicarse con otros. ¿Y cuál es el sentido del habla egocéntrica? Cuando comienza a usar el habla para regular su conducta y su pensamiento. Distingue ya lo que, por ejemplo, normas, reglas, a eso se refiere, ¿no? Comienza a utilizar el sistema de la comunicación para regular su conducta, su pensamiento, para orientarlo. Y el habla interna la emplean para distinguir su pensamiento y su conducta. En esta fase pueden reflexionar sobre la solución de problemas y la secuencia de las acciones manipulando el lenguaje en su cabeza. ¿Cómo le llaman los orientales a esta habla interna? Anita, ¿cómo lo conocen en la cultura oriental a esta comunicación interna que la persona puede realizar? No sé si se refiere de introspección o algo así. Sí, Anita. Esto es bien importante, la introspección.
hablas contigo mismo, reflexionas contigo mismo, vas a tu interior, ¿m? Para poder organizar todo lo que tú estás viviendo. Entonces, la primera es hacia el servicio, ¿no? La primera, el habla social, el servicio que me sirve para comunicarme con el mundo externo. En la egocéntrica, cuando esa habla se convierte en el aprendizaje, reglas, normas para regular la conducta de uno. Y el habla interna y la introspección es lo más profundo y es lo que les cuesta mucho trabajo a algunas personas. Y el concepto de zona del desarrollo proximal incluye las funciones que están en proceso de desarrollo, pero que todavía no se desarrollan plenamente. Esto es la potencialidad del individuo. Esto es zona del desarrollo próximo. ¿Qué indica? La potencialidad del individuo. La zona del desarrollo proximal define aquellas funciones que todavía no maduran, sino que se hallan en proceso de maduración. Funciones que madurarán mañana, pero que actualmente están en un estado embrionario. Debe llamárseles botones o flores del desarrollo y no sus frutos. O sea, esto es muy importante. Cuando hablan esto lo manejan mucho en educación, pero también se puede manejar en cualquier otro ámbito, ¿no? El potencial del individuo se detona en la medida en que tú cultivas lo necesario para que pueda dar frutos, ¿sí? En una empresa, en una institución, en una escuela, en una familia, en el individuo en sí, si no le hacen llegar los estímulos indicados para detonar su potencial, se va a quedar sin hacerlo. Imagínate yo veo, ¿no? Cuánta riqueza de genios en la mujer se quedaron ahí tirados en la basura en la época de las abuelitas, ¿no? Cuando no tenían la oportunidad de ir a la universidad, de meterse en la investigación porque el hombre no las juntaba, ¿no? No, nada más el equipo de investigadores, el equipo directivo, el equipo de los líderes, de quien toma decisiones, solamente es del mundo del hombre. ¿Esto no era una realidad? ¿Esto no lo vivíamos? ¿Y no seguimos viviendo algunas secuelas de esas situaciones todavía? A la mujer hay que pagarle menos porque pues es mujer, ¿no? Esta es nuestra cultura, ¿eh? Pero es el resultado porque no hubo el desarrollo de estas personas, ¿no? No se les dio la oportunidad de que pudieran luego madurar y entonces rendir frutos. Si no están de acuerdo, me interrumpen y me dicen. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí, estamos de acuerdo. Osvaldo. Sí, Bien. Aquí en este enfoque sociohistórico de Vygotsky, entonces manejan estos elementos, ¿no? El infante y su contexto social, el proceso de la conducta relacionados, ¿no? Procesos de la conducta relacionados. Porque los eventos se van relacionando unos con otros. Ahorita tenemos un conflicto, por ejemplo, en procesos que están viviendo nuestras generaciones aquí en México entre dos culturas. Y estamos aquí a punto de vivirla, ¿no? Halloween y Día de Muertos. Esto no se está entremezclando ya entre las nuevas generaciones. Sí, ¿Y mucho. cuáles van a ser, cuáles son los efectos que se van a ver luego? que creen que son lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo. Así hay maestros que dicen que es lo mismo y hasta organizan en sus
en sus escuelas, ¿no? El Halloween. Ah, ¿por qué organizas Halloween? Porque es el Día de Muertos. Bien. Vygotsky, la concepción de la psicología. ¿Cuál es el objeto de estudio para Vygotsky? Ustedes son filósofos ya. La rama más humanista. ¿A quién estudia Vygotsky? A la Ah, conciencia. ¿A la ajá. conciencia? No. ¿A qué? La filosofía. A la Personalidad, a la persona, a la persona. persona. El objeto de estudio de Vygotsky es la persona, ¿sí? Y dentro de eso es la psicología de la El persona. experimento científico. Entonces, lo que tiene que hacer dentro de este proceso, de la concepción de la psicología de Vygotsky, dice, hay que estudiar cómo se forma la conciencia. ¿Y cómo la conocemos la conciencia? Al identificar los procesos psicológicos superiores, ¿no? Que distinguen al hombre de las otras especies animales y que no pueden ser entendidas nada más dice, con el paradigma estímulo-respuesta. No, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, pero primero, visualizar antropológicamente y distinguir al hombre de las otras especies de animales. Punto. Y no nada más entender que nosotros estamos regulados por estímulos y que estamos condicionados a dar respuestas literales, ¿no? La temática de la psicología cognitiva en él se debe tomar en cuenta para comprender todos los procesos psicológicos superiores, la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. No podemos quitar ninguno de estos en relación al desarrollo psicológico cognitivo. Luego, esto es expresado en términos de las ciencias naturales, porque tiene un fundamento psicofisiológico, neurológico. Nacemos con un equipo biológico. Perfecto, esta es nuestra herencia biológica. Pero también tenemos que ver cuál es la herencia del contexto histórico-social para poder nosotros identificar de una manera muy clara por los porqués de las personas, por qué es así en su conducta, por qué es así en sus habilidades, en sus intereses, en su forma de pensar, en su forma de expresarse, en su forma de ver la vida. ¿Sí queda claro, Anita? Ángeles. Liz, ¿sí quedó claro? Sí. Bueno. Vygotsky enfatiza la participación activa de los niños en su ambiente. Afirma que los niños aprenden a través de la interacción social y adquieren habilidades cognitivas como parte de su inducción a una forma de vida. ¿Qué significa la palabra inducción? Pues es inducirlos a que ellos experimenten, ¿no? ¿Pero qué significa la palabra inducción? Como encaminar, ¿no? Introducir. Motivarlos, no sé. Introducirlos, eso es introducirlos, llevarlos a. Entonces, es importante esto para Vygotsky. La participación activa es
aprender a través del contacto con los demás y meterlos, meterlos a que puedan experimentar, a que puedan desarrollar, a que puedan aprender a través de la inducción, de meterlos y considerando el crecimiento cognitivo como un proceso colaborativo. Vean la importancia de Vygotsky, el trabajo colaborativo que debemos de aprender. La sociedad cada vez se vuelve más compleja en sus redes y ahora trabajamos mucho en transversalidad. ¿Qué significa transversalidad? Es que ustedes como psicólogos, como psicólogas, van a trabajar en equipo y es un trabajo colaborativo con pedagogos, con docentes de las diferentes áreas, especialidades, con administradores, con contadores, con gente directiva, con líderes políticos, con empresarios, y seguimos sumando. ¿Por qué? Porque esta es nuestra área de trabajo. Y entonces Vygotsky dice, qué importante es que desde niños, los niños aprendan el trabajo colaborativo. En el desarrollo infantil, la maduración que depende directamente del desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Vamos a ver, la maduración de una persona, la maduración, depende de qué, de que tú crezcas sano, ¿no? Si no creces sano en tu aparato biológico, vas a tener problemas luego. Los cambios psicológicos provocan también cambios biológicos. El desarrollo o maduración se considera como una condición previa del aprendizaje, pero nunca como un resultado del mismo. ¿Qué significa? El paso del tiempo, nada más la vida, el tiempo, vivir por vivir, ¿te hace a ti sabio? No. 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 Se tiene que tener esa experiencia, ¿no? Esa experiencia. Y nosotros nos estamos enfrentando con retos para poder trabajar con la gente. Por las exigencias sociales, se les pide ciertas condiciones. Ahorita que se maneja en el modelo educativo nacional, ¿qué palabra se maneja muchísimo actualmente? ¿O qué concepto se tiene? ¿Ustedes conocen el nuevo modelo, la nueva escuela mexicana? No. Bueno, en la nueva escuela mexicana, este nuevo modelo educativo, que es un sistema nacional, se buscan perfiles. ¿Qué es perfil? Las características que deben de tener niños y niñas en cada grado escolar, para que al final, cuando sean personas adultas, puedan entonces ser personas independientes, personas con conciencia social, personas que logren desarrollar sus habilidades, sus intereses, que sean exitosos, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad se está cumpliendo este objetivo que es muy bonito, ¿eh? No. Tanto, creo. Si alguien dice que sí se está cumpliendo, porque yo veo que tienen esas deficiencias en los anteriores modelos, el de Peña Nieto y el de muchos más. ¿Por qué? Porque no hacen un trabajo realmente con personas que saben del quehacer de este proceso enseñanza-aprendizaje. Muchas veces son ideólogos, son gente que está metida con una línea, casados con una forma de pensar, de ver que el mundo se construye conforme ellos lo ven, y no desarrollan realmente y no ponen en marcha mecanismos que aseguren esto, lo que se pretende hacer. Es muy bonito en la teoría,
pero les ofrecerán todas las herramientas para que lo logren, para que se logre este proceso cefalocaudal, que se logre el aprendizaje neurológico y que haya esta maduración neurológica y asegurar que luego se conviertan en procesos cognitivos donde la persona pueda desarrollar su área proximal para que pueda desarrollar su potencial, su talento. Esto es lo que nos propone Vygotsky, que debemos, si queremos un desarrollo, queremos un aprendizaje, queremos procesos de adaptación, pues tenemos que asegurarnos de cumplir con cada una de las metas, cada una de las etapas, para que la persona vaya madurando y logre luego conformar de una manera madura su proceso cognitivo, su proceso de pensamiento, su proceso de producción, de aprendizaje, de creatividad, etc. Aquí tenemos 3 áreas fundamentales: el patrón de desarrollo, las actitudes de los niños hacia los cambios y el desarrollo que implica cambio. Y todos tienen áreas comunes, tocan áreas comunes, porque esto es dinámico, no es estático. No es estático, es dinámico. Tenemos nosotros elementos para que se puedan, y aquí vemos a los niños construyendo, ¿no? Y esa es la parte que no nada más toca en los niños, de poder descubrir aprendizajes, de poder manipular, el de poder hasta como admirar, ¿no? Y sorprendernos de todas las cosas interesantes que hay en nuestro entorno, ¿no? Sino llevarlos realmente en todas las etapas de la vida. Esta capacidad de poder sorprendernos, de poder disfrutar de estos aprendizajes que lleven hacia el cambio, actitudes hacia el cambio. Dije, no nada más en los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, todos deberíamos de tener, darnos esa oportunidad. El patrón del desarrollo, el conocimiento, todo esto se va a lograr al establecer lineamientos claros, objetivos, metas. ¿Por qué? Si no tenemos bien claro objetivos y metas, no podemos soportar y darle cabida al conocimiento ni al desarrollo. Otra base es un buen desarrollo requiere orientación. La conducta orientada no es la conducta manipulada. La conducta orientada es la que da la oportunidad para que se explore, se investigue, se indague, se salga de las dudas, etcétera, para poder entonces tener una construcción cognitiva de una manera madura. Y el patrón normal de desarrollo, ¿qué significa? Cada una de las etapas que se van viviendo tienen que ser cuidadas, tienen que ser cuidadas para llegar a un patrón de desarrollo potencial, de un desarrollo ideal que pueda tener la persona. Ya se nos va a terminar el tiempo. Les subo ahí la presentación. Chequen la tarea en la plataforma y de todas maneras le vamos a dar un repaso en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Mándenme sus tareas, mándenme sus tareas. No se esperen a último momento. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahorita? No. No, ninguna. Ok. Bueno, pues entonces les subo la presentación y chequen sus tareas. ¿Va?